Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha visto confrontado con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Por qué existimos? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Acaso hay un significado último que justifique nuestro paso por este mundo? Las respuestas ofrecidas a lo largo de la historia han variado desde las doctrinas religiosas hasta las filosofías idealistas, pero ninguna ha logrado disipar la inquietud que nace de la contradicción entre nuestra necesidad de significado y la indiferencia del universo. Albert Camus, escritor y filósofo francés del siglo XX, se adentró en esta contradicción y la definió como el absurdo. Para Camus, el absurdo surge del choque entre la incansable búsqueda de sentido por parte del ser humano y el silencio implacable de un universo que no ofrece respuestas. Esta idea, lejos de llevarnos a la desesperación, es en sí misma una invitación a liberarnos de las cadenas de las respuestas prefabricadas y a afirmar la vida tal como es, sin esperar un propósito trascendental. La naturaleza del absurdo. La contradicción existencial. El primer eje del pensamiento camusiano se centra en la noción de que el hombre, por su naturaleza, ansía comprender y dar sentido a la existencia. Desde que somos niños, nos enseñan a preguntar ¿por qué? Y a buscar explicaciones que nos permitan encajar en un mundo regido por normas y propósitos. Sin embargo, a medida que maduramos, descubrimos que el universo es inmenso, caótico, sobre todo, indiferente. No hay un manual divino ni un destino preestablecido que responda a nuestras inquietudes. Esta contradicción se traduce en una experiencia que Camus denomina lo absurdo. La confrontación entre la sed de claridad y el misterio inherente a la existencia. El absurdo no es simplemente la ausencia de sentido, es precisamente esa tensión constante entre lo que deseamos y lo que realmente es. En este punto, el pensamiento de Camus se vuelve radical, pues nos obliga a aceptar que la vida, en sí misma, carece de un significado absoluto y que cualquier propósito que le atribuyamos es una creación nuestra. El mito de Sísifo, una metáfora de la lucha humana. Uno de los relatos más poderosos que Camus utiliza para ilustrar el absurdo es el mito de Sísifo. En la mitología griega, Sísifo es condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar nuevamente hacia abajo, repitiendo este ciclo eternamente. Para Camus, este mito no es simplemente una historia de castigo, sino una metáfora de la existencia humana, una lucha continua y repetitiva, donde cada logro se deshace ante la incesante marcha del tiempo. Sin embargo, Camus propone que, a pesar de la aparente futilidad, Sísifo puede ser visto como un héroe. La clave está en la aceptación de su destino. Cuando Sísifo reconoce la inevitabilidad de su condena y decide continuar empujando la roca, en ese acto de rebelión contra lo inmutable, encuentra una forma de libertad. Camus concluye: debemos imaginar a Sísifo feliz. Esta afirmación es radical. Al aceptar el absurdo y abrazar la lucha sin esperar resultados definitivos, el hombre puede transformar su condena en una fuente de dignidad y vitalidad. La imagen de Sísifo se convierte, así, en un símbolo de la capacidad humana para encontrar gozo en la lucha misma, en el proceso de vivir, sin que la falta de un propósito último disminuya el valor de cada instante. Las respuestas equivocadas. Huir o disfrazar el absurdo. Ante la revelación del absurdo, las personas suelen reaccionar de dos maneras principales que Camus rechaza. La primera es el suicidio físico. Cuando la desesperanza se apodera del individuo al ver que la vida carece de un propósito superior, algunos optan por terminar su existencia. Sin embargo, para Camus, el suicidio es una renuncia a la posibilidad de experimentar la libertad que surge al aceptar la falta de sentido. Es una huida ante el enfrentamiento con la realidad. La segunda respuesta es lo que Camus llama suicidio filosófico. Esta consiste en refugiarse en ideologías, religiones o sistemas de pensamiento que ofrecen respuestas cómodas y preestablecidas. En lugar de aceptar el vacío existencial, se adoptan explicaciones que disfrazan la realidad, proporcionando consuelo a costa de la autenticidad. Las religiones, por ejemplo, prometen la vida eterna o un orden moral absoluto, pero estas soluciones, según Camus, son intentos de evadir la verdad del absurdo. Al entregarnos a estas creencias, renunciamos a la libertad de crear nuestro propio significado. La rebelión como respuesta. Afirmación de la vida. La propuesta de Camus es una respuesta de rebelión ante lo absurdo. La rebelión, en este contexto, no es un acto violento ni una lucha contra el universo. Es la decisión consciente de vivir a pesar de la falta de un sentido predeterminado. Esta actitud implica una aceptación total de la realidad y una renuncia a buscar justificaciones externas. Vivir en rebeldía significa aprovechar la única certeza que tenemos, el presente. Al aceptar que el universo es indiferente, dejamos de cargar con la expectativa de encontrar un propósito en cada experiencia. En cambio, nos dedicamos a construir nuestro propio sentido,
basado en nuestras pasiones, relaciones y creaciones. La libertad, entonces, se manifiesta en el acto de vivir auténticamente, sin la necesidad de validar nuestras acciones a través de un propósito trascendental. La rebelión camusiana es, en definitiva, un acto de afirmación. Es decir, aunque la vida no tenga un significado universal, cada uno de nosotros puede darle forma a través de nuestras decisiones y de nuestro compromiso con el presente. Esta forma de vida se basa en la autenticidad, en el reconocimiento de que lo que importa no es una meta final, sino el proceso de vivir en sí mismo. La vida cotidiana y el absurdo, aplicando la filosofía en el día a día. Hoy en día, vivimos en una sociedad saturada de estímulos y de mensajes que nos instan a encontrar el éxito, la felicidad y la realización personal a través de logros externos. El consumismo, la fama, el estatus social y las expectativas impuestas por los medios de comunicación nos empujan a buscar un sentido que, muchas veces, se reduce a una ilusión. En este contexto, la filosofía del absurdo puede ofrecer una perspectiva liberadora. Imagina que en lugar de medir tu vida en logros y reconocimientos, te permitieras disfrutar cada momento sin la necesidad de justificarlo en términos de un propósito superior. Podrías dedicarte a las pequeñas cosas, el arte, la música, la conversación sincera, la contemplación de la naturaleza. Al liberarte de la presión de encontrar una respuesta definitiva a la pregunta, ¿por qué estoy aquí?, abres la puerta a una forma de vivir más plena y auténtica. Esta visión implica, por supuesto, un cambio profundo en la manera en que percibimos nuestras prioridades. En lugar de buscar constantemente la validación externa, la filosofía del absurdo nos invita a mirar hacia adentro y a crear nuestro propio significado. Cada experiencia, cada relación y cada logro se convierten en piezas de un rompecabezas personal, en lugar de ser evaluadas según un criterio universal. Por ejemplo, en el mundo laboral, donde el éxito se mide en términos de productividad y reconocimiento, aceptar el absurdo puede llevarte a valorar más el proceso creativo y la satisfacción personal que ofrece tu trabajo, en lugar de obsesionarte con metas inalcanzables. En las relaciones personales, puede enseñarte a apreciar la autenticidad y la conexión genuina, en vez de depender de normas sociales que dictan cómo deberíamos relacionarnos. El absurdo y la creatividad, el arte de transformar la existencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la filosofía de Camus es la conexión que establece entre el absurdo y la creatividad. Al comprender que la vida no tiene un propósito dado, se nos abre un inmenso campo de posibilidades para crear nuestro propio significado. Esta libertad creativa se manifiesta en todas las áreas de la vida, en el arte, la literatura, la música y en la forma en que enfrentamos los desafíos diarios. La ausencia de un significado impuesto por el universo nos permite explorar y experimentar sin miedo a equivocarnos. En vez de vivir bajo la presión de cumplir con una misión predeterminada, podemos disfrutar de la libertad de probar, fallar y volver a intentar. Esta capacidad de reinventarnos es, en sí misma, un acto de rebelión contra la desesperanza. El arte, en este sentido, se convierte en una manifestación de la lucha humana contra el absurdo. Cada obra creativa es un testimonio de la capacidad del ser humano para dar forma y belleza a una existencia que, en términos absolutos, carece de significado. Autores y artistas han encontrado en el absurdo una fuente inagotable de inspiración. Desde las obras de teatro del absurdo hasta las novelas existencialistas, el reconocimiento de la falta de un propósito último ha permitido la creación de obras que hablan de la condición humana en su forma más pura. Estas creaciones no pretenden ofrecer respuestas, sino reflejar la complejidad y la libertad inherente a la existencia. En este sentido, la creatividad se vuelve un medio para resistir el vacío existencial y para afirmar que, a pesar de todo, la vida es digna de ser vivida. El absurdo en el contexto contemporáneo, crisis, tecnología y sociedad. La relevancia de la filosofía de Camus no se limita a un contexto histórico o a una época determinada. En el mundo moderno, donde la tecnología y las redes sociales dominan nuestras interacciones, el absurdo adquiere nuevas dimensiones. La sobrecarga de información, la constante comparación y la presión por alcanzar estándares inalcanzables pueden intensificar la sensación de vacío existencial. En la era digital, las conexiones son efímeras, a menudo, superficiales. Aunque estemos permanentemente conectados a través de dispositivos inteligentes, muchos experimentan una profunda sensación de soledad y desconexión. La tecnología nos brinda la ilusión de la conexión, pero también nos expone a una realidad en la que la validación externa se vuelve adictiva y vacía. Frente a esta situación, la filosofía del absurdo nos invita a desconectar de las expectativas impuestas por la sociedad digital y a redescubrir el valor de la experiencia auténtica. El consumismo desenfrenado,
La carrera por el éxito y la constante búsqueda de la aprobación social son síntomas de una sociedad que se niega a aceptar la ausencia de un sentido predefinido. Sin embargo, al adoptar la perspectiva camusiana, podemos comenzar a cuestionar estas dinámicas. En lugar de medir nuestro valor en términos de likes o logros materiales, podemos buscar una realización más profunda en el simple acto de vivir, en el aquí y ahora. Este enfoque no solo es liberador a nivel personal, sino que también puede inspirar cambios sociales que promuevan la autenticidad y el bienestar emocional. La rebelión individual. Estrategias para vivir con el absurdo. Frente a un universo sin respuestas, la solución que propone Camus es la rebelión individual. Esta rebelión se traduce en una serie de actitudes y estrategias prácticas para vivir con el absurdo sin caer en la desesperación. Algunas de estas estrategias incluyen: aceptar la incertidumbre. Reconocer que la vida no ofrece garantías y que la ausencia de un propósito último es parte de nuestra condición. Esta aceptación libera de la presión de tener que encontrar una respuesta definitiva. Crear significado personal. En lugar de buscar respuestas externas, cada persona puede definir sus propios valores y objetivos. La autenticidad se construye al alinear nuestras acciones con lo que realmente nos importa, sin depender de estándares impuestos. Vivir el presente. La filosofía del absurdo nos anima a centrarnos en el aquí y ahora. En lugar de obsesionarnos con el futuro o lamentarnos por el pasado, debemos apreciar cada instante como una oportunidad única para experimentar la vida. Fomentar la creatividad. La creación artística, literaria o incluso la innovación en lo cotidiano son medios poderosos para canalizar la energía existencial. Al crear, transformamos el vacío en una expresión de nuestra libertad y capacidad para dar forma al mundo. Cultivar relaciones auténticas. La conexión humana genuina, basada en la sinceridad y la empatía, puede contrarrestar la superficialidad del mundo moderno. Establecer vínculos profundos nos ayuda a recordar que, aunque el universo sea indiferente, nuestras relaciones pueden dotar de sentido a nuestras vidas. Vivir con el absurdo y encontrar la libertad. La filosofía de Camus nos desafía a ver la vida sin las ataduras de las respuestas prefabricadas. El absurdo, en lugar de ser una sentencia de desesperación, se transforma en una invitación a la libertad. Al aceptar que el universo no nos ofrece un propósito trascendental, nos damos la oportunidad de crear nuestro propio sentido. Esta es la esencia de la rebelión camusiana: vivir de manera auténtica, sin depender de explicaciones externas, y encontrar belleza y significado en cada experiencia, por efímera que sea. El reconocer el absurdo es, en última instancia, un acto de coraje. Implica dejar atrás la seguridad de las certezas y adentrarse en la incertidumbre con la convicción de que cada instante tiene valor. La libertad no reside en la búsqueda de respuestas definitivas, sino en la capacidad de disfrutar la vida en su complejidad y contradicción. Al final, la lección de Camus es que la vida puede ser maravillosa precisamente porque no está encorsetada por un destino preestablecido. Somos libres para reinventarnos, para crear, para amar y para reír, sin la necesidad de que el universo nos dé una razón para hacerlo. En este recorrido por la filosofía del absurdo, hemos explorado cómo Albert Camus nos invita a enfrentar la falta de sentido del universo y a convertirla en una fuente de libertad y creatividad. La rebelión ante el absurdo no es la renuncia a la vida, sino la afirmación de que, aunque no exista un propósito universal, cada uno de nosotros puede darle significado a su existencia. Vivir sin respuestas definitivas no es una condena, sino una oportunidad para construir un camino personal lleno de autenticidad y pasión. Te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes, en tu día a día, transformar el vacío existencial en una fuerza que te impulse a vivir plenamente? ¿Estás dispuesto a aceptar la libertad que viene con la ausencia de un propósito predefinido? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu perspectiva puede iluminar el camino de otros que también se sienten perdidos en el mar de lo absurdo.